Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy abrimos la puerta del jaque a Airbnb. En Nueva York. Porque las ficciones inmobiliarias que hemos visto son eso, ficciones. Los apartamentos imposibles fácilmente pagables son apartamentos de serie. Nueva York está viviendo un encarecimiento inmobiliario del 60% en apenas 5 años. Por mucha capacidad de ahorro que se tenga, nadie está más cerca, sino cada vez más lejos de poder alquilar o poder comprar en Nueva York. Así que lo que Nueva York ha hecho es aprobar algo que denomina Law 18, la Ley 18, en la que, primero, obliga a quien quiera tener un apartamento turístico, Airbnb, a registrarlo. Y ese registro es vinculante. Solo ha habido 225 en todo Manhattan, 225 registros. Y segundo, el propietario que quiere alquilar esa vivienda tiene que estar en la vivienda. Si alguien alquila su vivienda menos de 30 días, tiene que estar allí, junto a los inquilinos. El resultado, esto está de facto anulando Airbnb. Esta es la apertura de todos los informativos allí. New York is going to begin enforcing a new law that regulates Airbnb rentals in New York. It happens today. And New York beginning its crackdown on rentals today. Hey, Kelly, maybe it's 10,000 doors closing when you talk about Airbnb. Wow. Starting today, short-term rental hosts in New York. En su primer día de regulación, 10.000 Airbnbs desaparecen del mercado y el alcalde de Nueva York dice se acabó la anarquía. Today we're sending a message. This kind of lawlessness will not be tolerated in our city, and we're not going to stand by while shady brokers use illegal listings, fake host accounts. No vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras hay listados y brokers que están ganando dinero y empobreciendo a los neoyorquinos. Que Nueva York haga esto es importante por muchas cosas. Primero, por lo simbólico. Nueva York es el caos inmobiliario, es la liberalización inmobiliaria por excelencia, pero es sobre todo la capital del calentón inmobiliario en estos momentos. Insisto, 60% de subida en 5 años. Y es además el sitio en el que hemos visto más ficciones. Tenemos que actuar con lógica, ¿vale? Hagamos una lista. Rachel y Julie, los pros y los contras. Escribiré sus nombres en negrita con fuentes distintas y diferentes colores para cada columna. Ni la vivienda de Friends, ni la vivienda de Sexo en Nueva York, ni ninguna de esas viviendas ahora mismo son ni siquiera remotamente realistas, más bien son de ciencia ficción en la Gran Manzana. Que a veces es un poco tonta, ¿sabéis? Hay 3 acusaciones contra el alquiler turístico. Hay 3 acusaciones constantes en Nueva York y en el resto del planeta al fenómeno Airbnb. La primera acusación: calentar los precios del alquiler. I prefer Airbnb because I can cook myself. I just think they can be cooler, honestly. El 60% de quienes alquilan aquí son extranjeros y hay una preferencia. Porque puedo elegir exactamente el lugar en donde me quiero quedar, porque puedo elegir por precio y una preferencia porque son precios más baratos por lo general que los de un hotel, pero que están disparando el precio del alquiler normal. Así que el efecto de alquiler vacacional está provocando un arrastre del alquiler habitual. Now I'm switching to English. I think it's Hay una segunda acusación sobre este efecto Airbnb. La primera es esta, calentar los precios. La segunda es que suele expulsar a la población local, a los vecinos. Maletas, arrastre de maletas, portazos, gritos. Gente que, claro, viene a unas horas, se va a otras. Nosotros tenemos un horario de trabajo, la cosa normal, ¿no? Aquí ya ves muchísimos más maletas que carritos de la compra, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy significativa. Ahora mismo, pues, del bajo me parece que son Airbnb, otros alquilados que vienen por temporadas. Y la tercera acusación es la de la sobreexplotación turística. Turismo ultra intensivo, ultra barato, que busca ahorrar tanto que los propios hoteles Exceltur, José Luis Toreda, dicen: si las plataformas
asumieran el compromiso de no subir a sus escaparates nada que previamente no hubieran cerciorado que cumple la legalidad vigente, se ha terminado el 95% del problema. No solamente Todo son lo los demás, hoteles, los propios políticos, expresidente de la Generalitat Ximo Puig, dicen: la implementación de la tasa turística no es oportuna, eso es mi opinión. Creo que, desde luego, de una manera acordada, sin satanizar a nadie, no se puede priorizar el apartamento turístico sobre la vivienda. ¿Qué responde Airbnb? Airbnb dice que cumple con la normativa que hay y que esa normativa en los 200 mercados en los que opera están reguladas en el 90% de ellos. No hay un problema de falta de regulación, se dice. Lo que dice Airbnb es: los gobiernos cobran impuestos también por esto, así que se les permite operar porque todos ganan, no solamente Airbnb, también los clientes, también los gobiernos, dice su CEO. And so, instead of having a tour where I went on tour to meet everyone who liked me, I told our team, I want to meet everyone who doesn't like me. And it turned out they kept me busy for a long time. Que dijo: me he comenzado a reunir con la gente a la que no le gustamos y he tenido un cierto trabajo durante un cierto tiempo. Now, 90% of the top 200 markets have a regulation in place. Pero el 90% de los 200 mercados en los que operamos está ya regulado. Así que lo que dice Airbnb en primer lugar es: cumplimos con la regulación, si no se hace algo es porque falta voluntad política, porque falta regulación, y segundo, faltan otras cosas porque a veces es imposible técnicamente clasificar los apartamentos como piden los gobiernos. That's the question, which is how much of it is licensed, and we need to come up with a system where, I mean, it's hard for us to know what's licensed or not. Por ejemplo, ¿cómo es posible saber qué tipo de licencia tiene cada tipo de local? ¿Y cómo puede una plataforma como Airbnb chequear y garantizar que lo que el propietario dice es realmente lo que el propietario tiene? Let's say you don't have a permit, but do you fall into the home sharing bucket? Or do you fall still into that other bucket? And that hasn't been defined. Así que ahora mismo, con todo esto por definir, lo que tenemos es un movimiento en Nueva York que acaba de abrir una gran cuestión, y es cómo se regula el fenómeno hasta ahora sin regular del alquiler turístico. Y ha habido 3 respuestas, así que vamos a abrir esas 3 puertas. Vamos a abrir las 3 puertas de cómo se está regulando Airbnb en todo el planeta. Hay 3 opciones: prohibición, limitación y retraso. Primera puerta: prohibición absoluta. Es la que ha abierto Berlín fundamentalmente, que ha prohibido todo tipo de Airbnb, para después dar marcha atrás, pero toda primera vivienda era vetada y sacada del mercado, no podía ser alquilada como alquiler turístico. Y en las segundas viviendas el máximo en mercado podía ser de 90 días de alquiler. Eso mismo hizo Múnich, 8 semanas, Stuttgart 10 semanas, así que el modelo de la prohibición absoluta lo ha aplicado Berlín. Después se ha sumado Portugal, que lo que hace es prohibición absoluta, sí, pero a partir de ahora. Portugal dice que desde ya deja de expedir nuevas licencias. Tiene 108.000 Airbnbs, tiene 108.000 apartamentos turísticos y lo que dice es ni una licencia más. Es más, revisará dentro de 5 años y lo que hace es generar un incentivo fiscal para que quien tiene su vivienda en alquiler turístico la retire y, si no la retira, pague un impuesto adicional del 15%. Así que ahora mismo esa primera puerta, la de la prohibición absoluta, la ha abierto y cerrado Berlín y la está manteniendo abierta Portugal. Hay una segunda puerta regulatoria y la segunda puerta regulatoria es imponer fuertes limitaciones al alquiler turístico. Y esa puerta la ha abierto Francia. Francia obliga al registro en el ayuntamiento de toda vivienda que se quiera para alquiler turístico y pone un máximo de 120 días al año para poder alquilarla.
Las segundas residencias tienen un régimen todavía más duro. Han de exigir licencia turística y han de someterse a inspección. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, decía: hay que poner límites a ese fenómeno. On sait que Airbnb, c'est de l'ordre de, ne serait-ce que dans le cœur de Paris, 26 000 logements. Donc ça représente un volumen très important. Porque tiene un volumen tan importante en el centro de París que está expulsando de París a los parisinos. 26.000 alojamientos en el corazón de París. Y esa cuestión de viviendas con ciertos límites o con muchos límites es la que ha adoptado también Países Bajos. En Ámsterdam, los anfitriones solo pueden alquilar sus propiedades 30 noches al año. 30 noches al año y ellos han de estar en esa vivienda, y todo lo que supere esa cifra requiere un permiso para estancias de corta duración. Este es el modelo al que se acaba de sumar también Nueva York. Así que hemos visto la prohibición en Berlín y Portugal, la limitación en Francia, Países Bajos, Nueva York. Y nos queda la tercera puerta: la liberalización absoluta y la falta de límites. La tercera puerta la representan Italia y España. De hecho, Italia está empezando a pasarse al otro lado, al de presentar ciertas limitaciones. Florencia, Roma, Venecia y Milán están trabajando ya en leyes para limitar esos alojamientos turísticos. Pero en España esto ha quedado sin regular. Votos emitidos 252, sí 134, no 117, abstenciones 1. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Porque la ley de vivienda no contempla regulación alguna y porque lo que se dice es han de ser autonomías y ayuntamientos quienes lo hagan. Y en estos momentos eso se está convirtiendo en el salvaje oeste, porque es necesaria la concatenación de legislaciones en 3 niveles: nacional, autonómico y municipal, y el resultado está siendo cero regulación. Así que ahora mismo esas son las 3 puertas y los 3 modelos: prohibición absoluta, limitación más seria que menos en la mayoría de escenarios, y luego está España. Y aquí, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por, primero, el precio. ¿Cuánto ha subido? Porque la subida de Airbnb, la subida del alquiler turístico ha sido estratosférica. Sí, el precio del alquiler vacacional en España creció un 11% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Donde más sube es en la zona norte, en Andalucía y en Canarias. Aquí es donde encontramos la mayor tensión, y es que el alquiler se ha incrementado un 19%. 19% en Canarias. Quienes juegan a la inversión inmobiliaria recuerdan que invertir en alquiler, invertir en vivienda, en comprar, es relativamente rentable, pero en alquiler turístico esa rentabilidad es del 7%. Así que, precio visto. Segundo, oferta. ¿Cuántas? ¿Dónde están? La oferta de viviendas destinadas al alquiler turístico supera ligeramente las 300.000 unidades en todo el territorio nacional y suponen un 1,2% sobre el total de viviendas. El 85% de ellas se encuentra en provincias de costa, en torno al 45% se reparte entre los 2 archipiélagos y le siguen Málaga y Alicante. Y, por último, esto es el lado de la oferta, de la demanda. ¿Quiénes son los que alquilan? ¿Cuál es el perfil de quien ahora mismo está solicitando vivienda en alquiler así? Dominan los extranjeros, un 60% frente al 40% de los nacionales. Eso sí, los residentes en España alcanzaron un máximo histórico en el verano de 2021, mientras que los extranjeros necesitaron un año más. Eso sí, Javier, sin superar todavía los niveles previos a la pandemia. Estefanía, gracias. A ti. Y ahora mismo, Alejandro Inurrieta, uno de nuestros grandes expertos en vivienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Ahora mismo tenemos esos 3 modelos. El modelo de la prohibición que inaugura Berlín, que ha aplicado Portugal. El modelo de la limitación que han hecho Francia, Países Bajos, ahora Nueva York también, sobre Airbnb. Y luego estamos los rezagados, ya digo, España, Italia. ¿Cuál es la regulación buena? ¿Se puede prohibir? ¿Hay que limitar más o menos fuerte? ¿O libertad absoluta? ¿Cuál es la regulación correcta?
Bueno, desde luego la libertad absoluta en ningún caso, porque cualquiera que viva en algún edificio donde efectivamente proliferan este tipo de viviendas sabe y conoce de primera mano los daños, los problemas, los ruidos, en fin, toda la falta de, digamos, de vecindad, etcétera. Yo creo que la regulación buena sería, a mí la que más me ha gustado últimamente, la que he visto, es la de Nueva York. Yo creo que sobre todo para estancias muy cortas, se obligue a que la vivienda que se alquila esté presente el propietario, es decir, tenga que compartir la vivienda, desincentiva esa rotación tan importante que hay en las grandes ciudades, de que uno alquila por 1, 2 días, 3 días como máximo, y todos estos edificios prácticamente quedan vacíos de vecinos. Yo creo que esa es para mí la regulación más razonable, y sobre todo la que es más compatible con la plena libertad. O sea, si usted quiere alquilar por 1, 2, 3, 4, 5 días, usted simplemente tiene que compartir con el turista, y si usted quiere ya un alquiler a largo plazo, pues entonces entramos en otra dimensión. Pero yo creo que esa para mí es la mejor regulación que se puede dar en estos momentos. Uh-huh. Aquí en España la ley de vivienda no ha entrado en esto. De hecho, es la gran asignatura y el gran agujero de esa ley de vivienda. Y los ayuntamientos se quejan de todos los colores y de todos los signos políticos. Desde el de Madrid, por ejemplo, Almeida diciendo: por supuesto que hay un problema, pero es un problema que viene del Gobierno de España. Es un problema en el que el Gobierno de España no ha hecho nada durante 5 años. Los ayuntamientos solo tenemos competencias urbanísticas. Es la única competencia que tenemos. Hasta Ada Colau, que dice que lo que ha encontrado son resistencias institucionales cuando ella ha intentado regularlo. Cal convèncer al Parlament i a la Generalitat de que efectivament es modifiqui la llei catalana perquè els ajuntaments puguem revocar algunes d'aquestes llicències. Porque Generalitat y Parlamento catalán ni siquiera le han permitido ciertas regulaciones. Hay resistencias políticas, dicen los políticos, y esos políticos cuentan, también hay resistencias personales, porque Yone Belarra contaba cuando Ada Colau intenta hacer esto. Lo que aguanta Ada Colau en Barcelona. ¿Quién aguanta que le llamen puta Ada Colau por hacer lo que ha hecho Ada Colau, que es cerrar los pisos turísticos ilegales, más de 7.500 en esta legislatura, ampliar en más de 4.000 las viviendas públicas en Barcelona? Por eso no nos soportan. Se puede legislar desde los ayuntamientos, tenemos capacidad. ¿Por qué no hay una ley nacional sobre esto? Bueno, aquí habría 2 aspectos. El alcalde de Madrid, yo creo que falta la verdad cuando dice que la culpa es del Gobierno de España. De hecho, el Gobierno de Carmena sí estableció una regulación bastante dura en el sentido de que los pisos turísticos solo se podían dar en aquellos que tenían salida directamente a la calle, y lo que hizo el alcalde de Almeida, nada más entrar en el consistorio, fue eliminar o prácticamente reducir a 0 los inspectores que se dedicaban a vigilar precisamente los usos turísticos de ciertos pisos o apartamentos. Por tanto, sí se puede hacer. Había una normativa en el Ayuntamiento de Madrid para regular qué tipo de vivienda se puede dedicar al alquiler turístico, y por tanto simplemente está claro que está haciendo un juego político, y él no ha tenido ningún incentivo ni ninguna intención de modificarlo. Yo creo que la ley de vivienda efectivamente no entra en este campo. Yo sinceramente creo por presiones de los lobbies, de los grandes lobbies como Airbnb y las plataformas. Yo creo que ha habido mucho miedo a que estas plataformas pudiesen entrar en una especie de guerra contra los propios gobiernos, y yo creo que el gobierno español, la ley en ese sentido se queda muy coja, como se queda coja prácticamente, como estamos viendo en el resto de aspectos, porque una vez que está en vigor prácticamente no tiene ningún impacto sobre los precios, ni sobre regulación de alquileres, ni sobre los pagos, por ejemplo, a las inmobiliarias. Hemos escuchado la versión de Airbnb. Airbnb dice: mire, nosotros cumplimos la legislación, hay 200 mercados en los que operamos, 90% de ellos tienen legislación específica y cumplimos esa legislación específica. No es un problema de Airbnb, en todo caso se dice es un problema de la ley. Y 2, dicen, además hay un problema técnico. Somos nosotros incapaces de verificar si el apartamento que se nos dice tiene, por ejemplo, entrada directa a la calle, tiene realmente entrada directa a la calle. ¿Hay un problema político? ¿Hay un problema técnico? ¿Tiene razón en esto Airbnb? Sí, en eso sí. Yo creo que es un problema de la inspección. Yo creo que precisamente cuando uno solicita una licencia al ayuntamiento para el uso turístico de su propia vivienda, es el ayuntamiento el que tiene que verificar que cumpla, en este caso, como decía anteriormente, en el caso de Madrid, que cumplan los requisitos de la ordenanza y de la regulación que existe en Madrid.
Si no hay una inspección que lo cumpla, Airbnb simplemente, una vez que tenga la licencia esa persona y esa persona pone el inmueble en su plataforma, ellos simplemente son unos gestores, efectivamente, de un servicio de oferta y demanda. Y por tanto, ellos ahí no se pueden meter a verificar, porque es verdad, no tienen capacidad ni es su trabajo, a verificar si efectivamente cumplen o no los requisitos de cada norma de cada ayuntamiento, y por tanto ahí es la inspección de cada ayuntamiento o la inspección nacional la que realmente tiene que verificar que se cumple la normativa, está claro. Pues Alejandro Inurrieta, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. Hoy esta es la legislación que abre Nueva York, jaque al Airbnb, y el jaque se extiende a Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, ahora Estados Unidos, Italia, España todavía por llegar. Cerramos esta puerta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.